A continuación les voy a presentar el modelo Reciper Technology a cargo de los estudiantes Daniel Alejandro Rincón de Ingeniería Industrial, Juan David Ramírez de Ingeniería Industrial, Cristian Felipe Orjuela de Ingeniería Industrial y Daniel Mauricio Castro de Ingeniería Mecánica. En el primer capítulo se tocan 3 puntos. El primero es el resumen. El modelo Reciper Technology pretende facilitar los cálculos de cuantificación para ingredientes en cada una de las recetas que proponemos. Esto con el fin de que los chefs que pretendan usarlo y los usuarios comunes que pretendan usarlo tengan la facilidad de tener clara una información acerca de qué tantos ingredientes se necesitan para una receta determinada. Entonces, el segundo punto del primer capítulo es la introducción. En la introducción, en el documento se van a tratar los siguientes puntos, que son el planteamiento del problema, la, el planteamiento del algoritmo, el desarrollo del mismo, la programación del algoritmo y finalmente la solución del problema cumpliendo los objetivos. Bueno, los siguientes son los objetivos generales, el objetivo general. Entonces, el primero es realizar un programa de interacción hombre-máquina generando una guía sobre la cantidad de ingredientes que se deben utilizar a la hora de decidir el número de comensales, proporcionando una receta detallada. Bueno, a continuación vienen los objetivos específicos. El primero es plantear una lista de platos e ingredientes comunes que las personas puedan aprender y preparar por medio del programa a desarrollar. El segundo es usar una información de diferentes fuentes gastronómicas con el fin de usar ese conocimiento en nuestra base de datos y ampliar un poco la base de datos del programa, dado que pues actualmente tenemos 3 recetas en nuestra base de datos del proyecto. El tercero es generar conciencia sobre la importancia de preparar alimentos en casa y reducir el consumo de comidas fuera del hogar, dado que pues uno en casa utiliza ingredientes un poco más frescos y de buena calidad. Bueno, el cuarto punto del primer capítulo es el marco teórico. Eh, bueno, las matemáticas, pues como podemos saber, es una ciencia que nos permite cuantificar todo, ¿sí? Y nos da varias herramientas para lograrlo. Una de las herramientas que utilizamos fueron las ecuaciones lineales que se denominan como formas polinomiales de primer orden, es decir, las incógnitas no se elevan a potencias ni se multiplican entre sí, es decir, son ecuaciones sencillas. Los sistemas de ecuaciones lineales, que son varias ecuaciones lineales unidas en una misma forma. Las matrices, que son un conjunto de datos con n filas y n columnas que nos dan información acerca de algún tema en específico. Las fracciones, que son un número que se halla al dividir uno sobre el otro. El racionamiento, que pues, es una razón matemática, que es la conexión entre dos cantidades que se comparan entre sí. Las proporciones, que las proporciones son la cantidad de un objeto y, bueno, los porcentajes, que es la forma de expresar un número como fracción, en donde pues el denominador es 100. Las reglas de tres, que nos permiten hallar datos incógnitas comparándolos con variables, las conversiones de unidades y la regresión lineal. Contexto del problema. Planteamiento del problema. En la actualidad, las personas dependen mucho de la tecnología y esto ha llevado a ignorar situaciones básicas
del ser humano, como por ejemplo la preparación de comidas diarias para el bienestar de la persona. Este ámbito ha aumentado aún más con la situación que vive el mundo a causa de la pandemia, puesto que con frecuencia las personas estaban muy acostumbradas a comer por fuera de sus casas, generando en ellas el total desconocimiento de la preparación de alimentos caseros. Asimismo, este problema se ve reflejado en cocineros en casa. ¿Por qué? Porque las personas que estaban habituadas en su círculo familiar, cuando van a preparar comidas a gran escala, ya sea por una celebración de un evento, como lo puede ser un cumpleaños, un bautizo, entre otras situaciones, la preparación final tiene un resultado muy poco satisfactorio a causa de que no alcanzaron las proporciones para todos los invitados, o el platillo se quedó sin sal, o las proporciones son desiguales, entre muchas opciones. Toda esta situación nos ha llevado a elaborar un algoritmo que nos permita dar las proporciones adecuadas para los diferentes platos que hemos diseñado y que ya están establecidos, para que los puedan realizar de la manera correcta. También nos ayudaremos por el método numérico de sucesiones para realizar este algoritmo. Como bien lo mencionaba anteriormente, el método numérico que vamos a utilizar es el método de sucesiones. Y para la ejecución del código de Redshift Technology se implementó el método de sucesiones, que se define como el conjunto de números que pueden ir hacia adelante o hacia atrás con números en aumento o en descenso, en el cual se realiza una tabulación con la implementación de una ecuación lineal para determinar la proporción esperada por el usuario, donde encontraremos las variables de y sub a, que se entiende como el ingrediente del plato a preparar. X sub a es el ingrediente de una sola proporción para una sola persona, y h lo identificamos como el número de comensales para ese ingrediente. Z sub 1 se define como el nombre del ingrediente estimado. Como pueden ver en la tabla, así es como lo representaríamos. Con ello nos damos cuenta que como aumenta el número de comensales, también lo hace los ingredientes. Ítem número 4. Acción y ejecución. Al implementar el código, se utilizaron las siguientes librerías en el programa Python, como Pandas, NumPy, Matplotlib y Random. Con ello, se procede a realizar una interfaz para el usuario, donde prima la interacción hombre-máquina con ayuda de funciones como input y el diseño de tensores. Posteriormente se descarga un dataframe de los ingredientes de cada receta, obteniendo dos columnas, las cuales son ingredientes y cantidad. Cada receta es condicionada por la construcción de unos if, elif y else, que restringen la aparición de los mismos. Por último, se utiliza la función Kint, que grafica los ingredientes determinados con la cantidad proporcionada. A continuación, mostraremos la simulación del código. En la primera parte, observamos cada una de las librerías antes mencionadas, ya que ellas nos proporcionan el funcionamiento de las funciones determinadas. La interfaz inicia con el título que se le da al usuario,
juntamente con la bandera de Colombia, construida por medio de tensores. Cabe resaltar que se utilizaron los tensores porque fue un tema visto en la clase de métodos. Luego aparecen una serie de recetas que el usuario puede escoger por medio de un input, como arroz con pollo, sudado de carne y frijoles de mi tierra, en donde él escoge el número de comensales a los que se les va a preparar la receta. La construcción del arroz con pollo, en este caso, inicia con un if, dándole la variable con un valor de 1. Con ello se coloca el data frame de la receta para una sola persona y se multiplica por el número de comensales que decide el usuario. En la última parte aparecen los pasos detallados para preparar la comida que hayan escogido. Adicionalmente se presenta una función que determina el gráfico de barras de los ingredientes en la comida. Este mismo proceso se realiza en las dos recetas que quedan. Procedemos a ejecutar y nos preguntan la receta que nos gustaría preparar. En este caso, diremos 1, que es arroz con pollo. Luego nos pregunta el número de platos que queremos preparar. En este caso, colocaremos 6. Observamos cómo aparece la tabla de los ingredientes con su respectiva explicación y gráfico del mismo. Volvemos a ejecutar. Sin embargo, en este caso, escogemos el plato de frijoles que está denotado con el número 3. Para los resultados de nuestro proyecto, podremos recalcar que logramos cumplir con la pregunta u objetivo que nos habíamos planteado, teniendo presente también el método número que acompaña este proyecto, que es el método de sucesión, en donde este algoritmo se pensó para que interactuara con su usuario y además de eso le brindara los datos más precisos referente a los ingredientes dependiendo de la cantidad de comensales que se hayan ingresado en el algoritmo. Además, explicará el paso a paso de la receta seleccionada, suministrando la información detallada para terminar su receta. Y además de todo lo que ya he mencionado, le suministrará una gráfica en donde mostrará la cantidad de ingredientes que gastó con su nombre y unidades referentes. Bueno, seguimos con la discusión en donde nos podemos guiar con los resultados del proceso y comparándolo con el marco teórico, no se utilizó varias cosas mencionadas como lo son las regresiones lineales. Frente a todo eso, de la misma manera la implementación de las matrices tampoco fue la esperada, puesto que aplicamos conocimientos vistos en clase para proponer un data frame como su cambio, por así decirlo. También vimos similitudes como en el caso de la ecuación lineal y la tabulación de métodos de las sucesiones. Siguiendo con esto, vamos a llegar a las conclusiones que nos plantea nuestro proyecto y nosotros como grupo planteamos, las cuales son que en el método numérico de sucesiones logró colaborarnos o ayudarnos a dar cumplimiento efectivo al objetivo y además al problema planteado, teniendo también presente
los recursos intelectuales que nosotros logramos durante este semestre gracias a la materia de métodos numéricos. Es que a pesar que se intentó, no se logró llevar a cabo algunos temas o ítems que se llegaron a mencionar en el marco teórico, como ya lo habíamos escuchado en las discusiones. Y que dado el caso de que se hubieran podido concretar, le hubieran dado un poco de estética y hubiera sido más vistoso este proyecto a ojos de la sociedad. Y finalmente, se logra satisfactoriamente un manejo de las herramientas en Python para generar una interacción entre el algoritmo y el que la utilice. Era lo que yo mencionaba, la interacción hombre-máquina, por así decirlo. Y también fue pensado este algoritmo que lo utilice desde un chef hasta una persona común.